El chef echó a un hombre sin hogar del restaurante, pero el dueño lo reconoció como su salvador. Pero en 30 minutos, todo se salió de control. La lluvia había estado cayendo desde la madrugada, y el estrecho callejón detrás del restaurante se convertía en un implacable corredor de agua y viento que rebotaba contra las viejas paredes. Olía a asfalto mojado y a restos de grasa de las freidoras, cuyos aromas se mezclaban con el humo de los coches que pasaban. Era un día gris en Madrid, o en cualquier gran ciudad española donde las calles antiguas se enredan con el bullicio moderno. Dentro de la cocina, el calor y el vapor resultaban sofocantes, sartenes chisporroteando, ollas soltando burbujas, el golpeteo incesante de cuchillos cortando verduras. Christian, el cocinero principal, era un hombre de 20 y tantos, con barba corta y una expresión siempre áspera. Su temperamento se había agriado con las jornadas intensas y los clientes exigentes. Y aquel día, en medio del trajín, de pronto vio una silueta encorvada en la puerta trasera, empapada por la lluvia. Esa figura, un hombre con el pelo pegado al rostro, la ropa sucia y la mirada vacía, transmitía una necesidad desesperada. Christian no tuvo ni un atisbo de duda. Se quitó los guantes de cocina de un tirón, se acercó a la puerta y, sin pensarlo 2 veces, empujó con brusquedad al hombre fuera del umbral. «Oye, fuera de aquí», gritó con voz ronca. «¿Te has creído que esto es un centro de beneficencia? ¡Fuera!». El desconocido, descompuesto por el empujón, tropezó con unos cartones mojados y cayó sobre el pavimento resbaladizo. Sus ojos, inyectados de hambre y cansancio, miraron fugazmente a Christian. Intentó decir algo, tal vez una súplica, pero el cocinero le dio la espalda y volvió a la cocina, murmurando insultos. Adentro, los meseros se movían de un lado a otro entre las mesas, sirviendo vino y tapas a los clientes que ocupaban casi todas las sillas de diseño. El sitio, llamado Casa Velarde, era propiedad de Jaime Velarde, un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y una disciplina a prueba de bombas. Jaime, elegante pero de trato cercano, solía pasarse por la cocina para supervisar el menú o saludar a los empleados. Aquella tarde fue alertado por uno de los camareros de que Christian estaba de mal humor y de que, además, alguien merodeaba la puerta trasera. Jaime entró a la cocina con paso seguro y vio a Christian frotando el suelo con un trapo, limpiando huellas de barro. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Jaime, mirando la suciedad con el ceño fruncido. Christian emitió un bufido y soltó la explicación a medias. Un hombre sin hogar había asomado por la puerta pidiendo algo de comer, o al menos eso entendió él, y Christian lo expulsó sin contemplaciones. Jaime quiso preguntar más, pero en el salón principal algunos comensales estaban alzando la voz porque la comida tardaba. Jaime se mordió la lengua, negando con la cabeza, decidió aplazar el asunto. Sin embargo, apenas pasaron unos minutos cuando se escuchó un estrépito en la puerta de la entrada principal. Uno de los camareros, Marta, soltó un chillido y dejó caer una bandeja con platos al suelo. El hombre sin techo había aparecido de nuevo, esta vez por la entrada principal, calado hasta los huesos, respirando con dificultad y mirando a su alrededor como un animal acorralado. Jaime se apresuró a ir hasta él, con la intención de sacarlo con discreción. Pero cuando ambos se quedaron frente a frente, se produjo una conexión extraña, casi eléctrica. El pulso de Jaime se aceleró. Esa cara, ese hombre. La cicatriz oblicua en la ceja y la firmeza de esos ojos oscuros le resultaban inquietantemente familiares. De golpe, Jaime se vio invadido por un recuerdo lejano. Una noche en un portal de un viejo edificio, un agresor con un cuchillo y una herida que casi lo hace desangrarse. Recordó el olor de la ropa ensangrentada, el temblor de sus manos mientras se desvanecía, y el rostro de un desconocido que se lanzó a defenderlo, llevándose un corte y consiguiendo ayuda de los vecinos. «No puede ser», susurró Jaime, con un nudo en la garganta. «¿Eres tú?». El vagabundo, temblando, esbozó una mueca y apartó la mirada. Ahora se entendía su silencio, parecía compartir la misma perplejidad que Jaime. Al fondo, los clientes seguían hablando, algunos se levantaban con la intención de marcharse ante esa escena incómoda. Y Christian, que se asomó a ver qué ocurría, soltó un gruñido, dispuesto a echar a ese intruso de nuevo a la calle. Pero Jaime se lo impidió con un gesto firme. «No le toques», advirtió con voz tensa. «Este hombre es mi invitado». La gente se quedó pasmada. El desconocido daba una imagen lamentable.
empapado y tembloroso, con la ropa hecha jirones. Jaime se acercó, puso una mano en su hombro y sintió que ese cuerpo estaba helado, al borde del colapso. Tú me salvaste la vida hace muchos años, ¿verdad? Jaime apenas conseguía pronunciar las palabras. ¿Cómo has llegado a esto? Él tosió, intentando articular algún sonido, y las pocas palabras que salieron sonaron apagadas. Lo siento, no sabía que este restaurante era tuyo. Solo quería comer algo. En esa frase cabía todo el peso de la culpa y la pena del mundo. Jaime, sin soltarle el hombro, gritó al camarero más cercano. Marta, por favor, tráele ropa limpia del almacén, una toalla, algo de abrigo. Christian, ni se te ocurra ponerle una mano encima. Christian, con los brazos cruzados, ardía por dentro, pero guardó silencio por la mirada fulminante que recibió de Jaime. Varios comensales observaban boquiabiertos. Algunos murmuraban comentarios despectivos, otros sentían una mezcla de curiosidad y compasión. Con cuidado, Jaime condujo al hombre hacia un pasillo lateral, lejos de las miradas. Allí, el olor a humedad del exterior se mezclaba con la calidez de la calefacción y el aroma de las especias. Jaime percibió cómo el pasado se manifestaba ante sus ojos con crudeza. Aquel mismo sujeto, al que ahora todo el mundo juzgaba por su aspecto, había sido su salvador cuando Jaime era un simple estudiante sin dinero que volvía tarde a su residencia. El hombre respiró con dificultad. Jaime lo ayudó a secarse la cara, a quitarse la chaqueta empapada. «Dime cómo te llamas», pidió Jaime. «Te debo la vida y ni siquiera supe tu nombre». «Alejandro», murmuró el sin techo, carraspeando. «Alejandro», repitió Jaime, sintiendo un escalofrío. «Yo soy Jaime Velarde, aunque supongo que eso ya lo sabías. ¿Qué ocurrió contigo?» Las pupilas de Alejandro mostraban cansancio infinito. Con voz ronca, relató a duras penas que, después de aquella noche en que defendió a Jaime de un atraco, él mismo sufrió lesiones. Al recibir el alta, desapareció por vergüenza o por sentir que no encajaba. Se marchó de la ciudad, probó suerte en otra parte, tuvo problemas con el trabajo, la familia. El caso es que todo se complicó hasta el extremo de perder casa y papeles. No quería molestar a nadie, reconoció con amargura. Y mucho menos a ti, que ya habías pasado bastante. Los ojos de Jaime se nublaron de emoción. Por un instante, se olvidó del restaurante, de los clientes, de Christian y de las posibles repercusiones de acoger a un vagabundo en un lugar tan refinado. El recuerdo de aquella noche, el miedo, la sangre y la mano salvadora de Alejandro, le golpeó con fuerza. «Tú me diste la oportunidad de seguir vivo», soltó Jaime, con voz rota. «Ahora me toca a mí ayudarte». Alejandro quiso objetar, pero una oleada de tos lo dejó aún más débil. Fue entonces cuando Marta, la camarera, apareció con una toalla y una chaqueta abrigada, disculpándose por tardar. Jaime miró a Alejandro con determinación. «Primero, comes algo caliente. Y luego veremos cómo solucionamos tu situación». Mientras tanto, en el comedor, la tensión estaba a punto de hervir. Christian, ofendido por la interrupción del servicio, y algunos clientes descontentos, se quejaban a voz en grito de que ese pobre diablo ensuciaba la reputación del local. Un par de señoras salieron indignadas, y uno de los comensales, un hombre de traje con corbata llamativa, exigía hablar con el dueño. Jaime se presentó ante todos y con talante firme, dijo que, si alguien se sentía incómodo, era libre de marcharse sin pagar la cuenta. «Prefiero ser honesto y ayudar a quien me salvó la vida, antes que mantener contentos a todos a costa de mi conciencia», afirmó sin rodeos. 2 o 3 mesas quedaron vacías en pocos minutos. Algunas personas lo criticaron en voz alta, otras lo aplaudieron discretamente. Christian, testigo de la escena, rechinaba los dientes. No entendía cómo Jaime se arriesgaba a perder clientes importantes por un desconocido. Pero la mirada del dueño lo detenía en seco cada vez que abría la boca. Minutos después, Alejandro reapareció en el pasillo, envuelto en ropa seca y tosiendo sin parar. Jaime le acompañó hasta la cocina, donde había menos ajetreo porque la mayoría de los pedidos ya estaban hechos. Allí le ofreció un caldo humeante en una taza grande, cuyo olor a cilantro y ajo llenaba la estancia con un matiz reconfortante. «Tómalo con calma», le recomendó Jaime.
Siéntate aquí y descansa un poco. Alejandro se dejó caer en un taburete junto a la pared y bebió ese caldo con tal ansia que resultaba conmovedor. Christian lo observaba de reojo, entre la ira y el desconcierto. De pronto, se oyeron ruidos en la parte de afuera. Parecía que alguien golpeaba la puerta. Un camarero entró corriendo. Jaime, hay un periodista en la puerta. Parece que alguien ha filtrado lo que pasó. Está preguntando por ese señor. Jaime chasqueó la lengua, sintiéndose atrapado en un remolino mediático. Lo último que deseaba era un escándalo, sobre todo cuando ni siquiera había tenido tiempo de organizar sus pensamientos. Pero la situación se volvió aún más complicada cuando Christian, sin avisar, decidió tomar la iniciativa. Se presentó ante el periodista, soltó algunas frases subidas de tono sobre el vagabundo y lo negativo que era para la imagen del local. Alguien grabó un vídeo con el móvil, y en cuestión de minutos esa grabación empezó a circular entre los presentes. Jaime, con el ceño fruncido, reprendió a Christian ante todos. No tienes derecho a hablar en nombre de este restaurante ni a humillar a una persona que, además, es mi invitado. La voz de Jaime resonó como un trueno en la cocina. Christian, que pensaba que lo apoyaría, se vio desautorizado delante de los demás. Hubo un silencio denso. Algunos cocineros asistentes se miraban entre ellos, inseguros. Alejandro, sin dejar de temblar, murmuró con voz débil. No quiero causarte problemas. ¿Puedo irme? Jaime negó con la cabeza con determinación. No, vas a quedarte aquí y te vas a poner a salvo. En ese momento, el mismo periodista entró con su cámara, intentando registrar la polémica. Jaime le salió al paso, pidiéndole que no grabara en la cocina y ofreciendo que, si necesitaba una declaración, se la daría en privado. Pero ya era tarde. El rumor sobre el vagabundo rescatado se extendió como pólvora por las redes sociales. En la pantalla del teléfono de uno de los camareros aparecían comentarios encendidos. Unos alababan la compasión de Jaime, otros lo tachaban de ingenuo y criticaban su falsa moral. La atmósfera se volvió irrespirable. Mientras la situación se descontrolaba en la sala, entre clientes que abandonaban el lugar y otros que manifestaban solidaridad, Alejandro empezó a sentirse cada vez peor. Su fiebre subía y el dolor en el pecho se volvía insoportable. Tosía con tanta fuerza que su rostro se congestionaba. Jaime lo notó enseguida y decidió llamar a una ambulancia, temiendo que se tratara de una neumonía. «Hagan lo que quieran», dijo, refiriéndose a los curiosos y a los clientes. «Mi prioridad es que Alejandro reciba atención médica». El paso de una media hora fue suficiente para que la tensión escalara hasta un punto crítico. Uno de los habituales del local, un empresario adinerado, envió a su hijo para exigir que echasen de inmediato al indigente, amenazando con boicotear el negocio en la prensa y en las redes sociales. Christian, con la vena del cuello hinchada, quería presionar a Jaime para proteger la reputación del restaurante. Pero lo único que consiguió fue una mirada helada y una orden tajante. «Si no aceptas lo que he decidido, eres libre de irte», sentenció Jaime. «No estoy dispuesto a sacrificar a este hombre por mantener clientes elitistas». Mientras tanto, Alejandro, consumido por la fiebre, casi no se tenía en pie. Jaime lo ayudó a desplazarse hacia la salida, donde ya esperaba la ambulancia con las luces encendidas, iluminando las fachadas húmedas de la calle. Varias personas se arremolinaban para mirar, un murmullo generalizado lo envolvía todo. Algunos grabaron la escena. Alejandro, tambaleante, logró susurrar: «No te comprometas así por mí». Jaime apretó los dientes, conteniendo la rabia y la tristeza. «Me comprometo lo que haga falta, Alejandro. Si estoy vivo hoy, es por ti». La camilla lo recogió, y Jaime subió con él a la ambulancia. Los paramédicos revisaron al paciente rápidamente. Pulmones congestionados, temperatura alta, un cuadro preocupante. Sentado junto a la camilla, Jaime hablaba con voz temblorosa, recordando que, si no fuera por el coraje de Alejandro aquella noche, él no estaría allí ahora. El olor a desinfectante y el zumbido de la sirena resonaban en la mente de Jaime con la misma insistencia que los recuerdos de su juventud. El trayecto hasta el hospital no fue largo, pero la inquietud hacía que cada minuto pareciera eterno. Alejandro se retorcía con espasmos de tos. Jaime miraba por la ventanilla,
viendo las calles mojadas y a los transeúntes con paraguas, y se preguntaba por qué había tardado tanto en reencontrar a su salvador. Llegaron a urgencias, y el personal sanitario se movilizó para atender de inmediato a Alejandro, que presentaba principios de neumonía y necesitaba oxígeno. Jaime, esperando en el pasillo, con la ropa salpicada de agua y grasa, se sintió vulnerable. Las luces fluorescentes, el olor a antiséptico, los pasos acelerados de enfermeros. Todo le recordaba la vez que él estuvo en una camilla similar, debatiéndose entre la vida y la muerte tras aquel apuñalamiento. Si no fuera por él, musitó casi sin voz, nada de lo que he construido existiría. Una enfermera le pidió a Jaime que esperara mientras hacían rayos X. Hubo un lapso prolongado durante el cual los recuerdos de Jaime se agolparon en su mente. Recordó cómo, después de ser herido, a nadie se le ocurrió registrar el nombre de aquel valiente desconocido. Él solo sabía que se llamaba Alejandro, y que su propia vida siguió adelante con becas y trabajos esporádicos que lo llevaron a fundar el restaurante, considerado uno de los más populares de la zona. Pasada casi una hora, el médico salió y confirmó el diagnóstico: neumonía grave. Se quedaría ingresado. Jaime informó de que correría con todos los gastos, aunque la sanidad pública en España cubriese gran parte del tratamiento, y pidió una habitación donde pudieran vigilar a Alejandro con calma. El médico asintió, admitiendo que ese hombre, sin un buen cuidado, podría haber empeorado hasta un punto peligroso. Jaime se quedó allí, sentado en un banco del pasillo, mirando la puerta de la habitación de Alejandro. Llamó al encargado del restaurante para decirle que cerrara más temprano si era necesario, que atendiera a quienes se quedaban y que devolviera el dinero a los que estuvieran molestos por la situación. Poco a poco, la madrugada cedía el paso a un amanecer plomizo. La tormenta fue amainando, dejando charcos en cada esquina. A la mañana siguiente, Alejandro abrió los ojos y vio a Jaime dormitando en una silla. Tosió con menos fuerza, sintiéndose algo mejor, y eso hizo que Jaime se despertara de inmediato. «¿Cómo te encuentras?», preguntó en voz baja. «Mejor, supongo». Alejandro notó la garganta áspera. «No sé ni qué decirte». Jaime sonrió con amargura. «No digas nada, descansa. Has hecho más que suficiente por mí en el pasado. Ahora déjame ayudarte». Alejandro giró el rostro, intentando contener las lágrimas. Estaba abrumado por el apoyo de Jaime. «Ha pasado tanto tiempo, y yo», se detuvo, tragando saliva. «Sentía vergüenza de aparecer ante ti así, arruinado. ¿Te das cuenta de que me diste mi vida?», replicó Jaime, poniéndole la mano en el hombro. «Todo lo que tengo se lo debo a aquel gesto tuyo». Alejandro no supo qué decir. Cerró los ojos, y su respiración se tornó más tranquila. El sonido de las máquinas y el olor a desinfectante daban forma a un momento de tregua, un paréntesis necesario para aliviar el peso de una noche tan agitada. Mientras tanto, el revuelo mediático empezaba a bullir en Internet. Un vídeo mostraba parte de la escena en el restaurante, con Christian soltando comentarios despectivos y Jaime defendiendo al sin techo. En redes sociales, algunos criticaban la falta de profesionalidad en un local de alta categoría, otros se solidarizaban con la acción de Jaime, calificándola de ejemplo de humanidad. Jaime, de vuelta en el hospital, recibió llamadas de socios y periodistas. Unos le advertían del posible daño a la reputación del negocio, otros le felicitaban por su valentía moral. Casa Velarde estaba en el centro de la conversación pública, con peligros y oportunidades a la vez. Sin embargo, Jaime estaba más preocupado por la salud de Alejandro que por las finanzas. Cuando el médico confirmó que Alejandro tendría que estar hospitalizado varios días, Jaime prometió ir cada jornada para llevarle ropa, fruta y caldo. Al despedirse, le dijo a Alejandro, casi en un susurro: «Te lo debo. Ahora descansa. Cuando salgas de aquí, veremos qué hacer con tu vida». Los días siguientes, Alejandro se fue recuperando. Jaime no faltó ni una sola tarde, y siempre lo encontraba un poco menos pálido, un poco más animado. Con el paso de las conversaciones, comprendió que la vida de Alejandro estuvo llena de golpes. Perdió el empleo tras una crisis, la familia lo rechazó, fue encadenando malas rachas hasta quedarse en la calle, casi sin documentos. «Llegué a pensar que moriría en alguna esquina», admitió Alejandro con la voz rota. «De verdad, gracias por todo lo que estás haciendo». Jaime le daba unas palmadas en la mano,
sin saber muy bien cómo expresar su gratitud y su pena al mismo tiempo. Fuera, el viento otoñal agitaba los árboles del patio del hospital, dejando caer hojas doradas sobre los senderos. Ese contraste entre la vida que fluía y la soledad de las personas sin techo se grababa en la cabeza de Jaime con una nitidez dolorosa. Por su parte, en el restaurante, la polémica se había convertido en una suerte de publicidad inesperada. Algunas personas acudían a Casa Velarde para apoyar a Jaime y su gesto solidario, dejando propinas generosas y escribiendo reseñas positivas. Otros, en cambio, protestaban porque un local elegante no está para espectáculos de mendigos. Christian, en particular, se había enfurecido por la pérdida de algunos clientes fijos. No se atrevía a enfrentarse directamente a Jaime, pero se le notaba la rabia contenida. Una tarde, Jaime tuvo una reunión con todo el personal de Casa Velarde. Explicó que, aunque algunos habitués de nivel adquisitivo alto se hubieran molestado, pensaba mantener las puertas abiertas a ayudar en casos de urgencia y necesidad. No iba a darle la espalda a nadie que estuviera en apuros, siempre que se manejara con respeto. Entiendo que temáis por vuestras propinas, admitió Jaime. Pero prefiero un buen ambiente y un compromiso moral a tener dinero manchado de indiferencia. Christian bajó la cabeza sin replicar, consciente de que su actitud podía costarle el empleo. Al ver la convicción de Jaime, optó por ceder, aunque en su interior aún ardía la duda de si aquello era lo correcto para el negocio. Unos días después, dieron de alta a Alejandro. Jaime fue a buscarlo, pagando un taxi para llevarlo a su casa, un chalet modesto pero acogedor a las afueras de Madrid. El cielo estaba encapotado, aunque la lluvia había cedido. Alejandro, con una bolsa de ropa limpia que Jaime le había comprado, contemplaba los campos y las urbanizaciones a través de la ventana del coche. Todo parece tan distinto de lo que recuerdo, musitó con nostalgia. Antes tenía un pisito en la calle Alcalá. Jaime sintió un pellizco en el corazón. Pensó en cómo la vida puede dar vueltas impensables. Pues ahora, mientras arreglamos tus papeles y buscas algo estable, te quedas conmigo, sentenció con serenidad. Tengo habitación de sobra y puedes recuperar energías. Al llegar a la casa, Alejandro pareció intimidado por el amplio salón con un gran ventanal que daba a un jardín cuidado. El ligero aroma a café recién hecho y el calor de la calefacción contrastaban con su reciente estancia en el hospital. Jaime lo guió a una habitación sencilla, con una cama y un armario libre. Tómate el tiempo que necesites para instalarte, dijo, intentando sonar relajado. Aquí estás seguro. Aquella noche, se sentaron junto a la chimenea y conversaron. Jaime compartió cómo pasó de estudiante herido a emprendedor con socios y un restaurante exitoso. Alejandro, sin pretenderlo, le había dado la fuerza moral para cambiar su destino. Y cada vez que Jaime recordaba aquel asalto, se juraba vivir con dignidad, honrando esa vida prestada. A veces, pienso que he defraudado ese regalo, confesó Jaime, dejando entrever el peso de su conciencia. Me metí en la vorágine de ganar dinero y olvidar a la gente necesitada. Pero en cuanto te vi, supe que no podía volver a ser indiferente. Alejandro fijó la mirada en el fuego que chisporroteaba. No te culpes, dijo con un hilo de voz. Tú no me debías nada. Actuaste como buen ciudadano, quisiste encontrarme, pero simplemente yo me esfumé. Y ahora me estás dando una segunda oportunidad. La leña crepitaba, y las llamas proyectaban reflejos anaranjados. Al día siguiente, Jaime le propuso a Alejandro llevarlo al restaurante, para presentarle al equipo de cocina y que viera si, tal vez, podría echar una mano en algo. Pero Alejandro sentía vergüenza, temiendo el rechazo de Christian o de otros empleados. No te preocupes, yo estaré ahí, respondió Jaime. Además, eres un héroe para mí. Y quiero que mi equipo te conozca como tal. Cuando al fin llegaron a Casa Velarde, algunos clientes los miraron con curiosidad. El boca a boca había convertido a Alejandro en una especie de celebridad local, el vagabundo que salvó al dueño del restaurante. Alejandro se sonrojaba, nunca quiso fama, solo quería recobrar un sentido de normalidad. Christian los observó desde la cocina, con el ceño fruncido, pero se acercó luego con un ademán torpe. Alejandro. Quiero pedirte disculpas, balbuceó con rigidez. Estaba nervioso y me pasé de la raya.
Alejandro, sorprendido, asintió en silencio, aceptando esas disculpas. Por unos instantes, el ambiente pareció distenderse. Jaime invitó a Alejandro a probar uno de los menús especiales del día. Y mientras Alejandro se sentaba en una mesa apartada, Jaime reparaba en cómo el local había cambiado de aire. Se respiraba más cercanía. Claro que no todo era ideal. Varias personalidades importantes dejaron de asistir al restaurante, prefiriendo otros lugares más distinguidos. Pero, al mismo tiempo, aparecieron otros clientes, curiosos y conmovidos por la historia. Algunos medios de comunicación incluso quisieron entrevistar a Jaime y a Alejandro juntos, y se generó un debate encendido sobre solidaridad y elitismo en el sector gastronómico. Poco a poco, Alejandro iba recuperando fuerzas. En alguna charla de sobremesa con Jaime, confesó que de joven había trabajado un tiempo en una cafetería familiar, aprendiendo a cocinar platos sencillos. Jaime se entusiasmó. «Si quieres, puedes practicar aquí. Christian es un gran chef. Si demuestras empeño, te ayudará a perfeccionar tus habilidades». Alejandro se mostró escéptico, temiendo no encajar en un sitio tan refinado. Sin embargo, con el paso de las semanas, notó que quería volver a ser útil. Necesitaba un empleo, un proyecto que le devolviera la autoestima. Así que empezó a buscar vacantes en otros restaurantes más modestos. Una noche encontró un anuncio: se necesita ayudante de cocina con ganas de aprender. Zona Centro. Era un local distinto, no muy lejos de la Plaza de España. ¿De verdad quieres trabajar en ese sitio?, inquirió Jaime, sorprendido. «Podrías quedarte aquí». Alejandro negó con la cabeza. «No quiero ser una carga para ti. Quiero valerme por mí mismo. Y si no me aceptan, tendré que intentarlo en otra parte». Jaime comprendió el deseo de independencia. Sabía que Alejandro había pasado demasiado tiempo dependiendo de la bondad de extraños, y ahora ansiaba su propio espacio. Cuando llegó el día de la entrevista, Alejandro, algo nervioso, se puso la ropa más presentable que tenía, un pantalón y una chaqueta que Jaime le había comprado. Tomó el metro al centro y caminó por calles llenas de gente. Notó cómo el bullicio de la ciudad, los turistas, los ejecutivos con prisa, los estudiantes, le hacía sentir vivo, parte de algo. Llegó al pequeño restaurante, de corte más sencillo y ambiente familiar. El propietario, un hombre bonachón de unos 40 años, lo invitó a pasar a la cocina para hacer una prueba. Alejandro, con el corazón en la garganta, preparó un sofrito base y una tortilla española, aplicando todo lo que recordaba de sus lecturas de recetarios y de su práctica en otros tiempos. El dueño probó la comida y, tras un silencio dramático, sonrió. «Está buenísima. Me gusta tu estilo». ¿Quieres empezar mañana? «El sueldo no es gran cosa, pero aquí te daremos estabilidad». Alejandro sintió que el pecho se le llenaba de un calor indescriptible. «Sí, por supuesto», respondió. Al salir, marcó el número de Jaime, con una voz radiante, exclamó: «Me han cogido». La risa de Jaime al otro lado de la línea fue sincera y dichosa. Quedaron en verse por la noche para celebrarlo. Sin embargo, Alejandro prefirió pasarla tranquilo, asumiendo que necesitaba ordenar sus emociones tras un periodo tan intenso de altibajos. Los meses siguientes consolidaron una rutina. Alejandro trabajaba en esa cocina humilde pero acogedora, aprendiendo recetas y ganando unos euros que le daban para alquilar una pequeña habitación. Jaime seguía pendiente, ayudándolo con los trámites para obtener documentos oficiales, y se encargaba de que no le faltase lo básico. En Casa Velarde, la situación también se había estabilizado. Muchos clientes aplaudían la actitud de Jaime y consideraban que el restaurante tenía un sello humano. Christian, poco a poco, se transformó. Aunque siempre guardó un carácter fuerte, al menos dejó de mirar por encima del hombro a cualquiera que pareciera de la calle. Una noche fría, Alejandro visitó a Jaime en su chalet. Llevó como obsequio un set de especias con las que estaba experimentando en su trabajo. Al entrar, sintió la calidez de la lumbre y el olor a madera que venía de la chimenea. Se sentaron juntos a charlar, recordando que, en menos de un año, la vida de ambos había dado un vuelco. Jaime contó que ahora varios medios trataban de hacer reportajes sobre él, y que la publicidad, lejos de arruinarlo, había atraído a un público diferente, más comprometido con las causas sociales.
Es irónico, ¿no? Reflexionó Jaime. Quise ayudar a un amigo en apuros, y eso, en lugar de hundir mi negocio, lo hizo crecer. Claro que también tuve pérdidas, pero he ganado una reputación que realmente me importa. Alejandro asintió, con una sonrisa leve. Me alegra que, al final, algo bueno surgiera de todo este caos. La leña emitía chasquidos suaves. El viento movía las ramas del olivo del jardín, dejando pasar la luz tenue de la luna. Jaime se incorporó, sirvió un par de copas de vino y le ofreció una a Alejandro. Brindemos, dijo Jaime, por la amistad y por la vida que nos diste a ambos. La mía y ahora la tuya, que estás recuperando. Choquearon las copas con un leve tintineo y cada cual bebió un sorbo. Alejandro miró el fuego con una expresión pensativa. Si pudiera rebobinar, haría todo exactamente igual. Luego se volvió hacia Jaime. Si no te hubiera ayudado aquel día, quizá tú no estarías aquí, o yo habría seguido mi camino. Pero creo que el destino nos ató de alguna forma. Jaime sonrió, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Me hiciste ver que hay valores más grandes que cualquier éxito mundano. Este restaurante, el dinero, sin humanidad no valen nada. Aquella noche conversaron hasta que el sueño los venció. Compartieron anécdotas sobre recetas, se rieron de las tonterías juveniles y también se dieron cuenta de que, a veces, una sola decisión puede cambiar el rumbo de la existencia. Cuando Alejandro se marchó, Jaime lo acompañó hasta la puerta, sintiendo un profundo agradecimiento. Los días corrieron y el revuelo mediático se calmó. Jaime y Alejandro, en un arranque de inspiración, llegaron a grabar un pequeño vídeo contando la historia. Como un cocinero echó a un vagabundo de un restaurante y el propietario reconoció en él a su salvador de años atrás, originando un giro dramático en sus vidas. Mucha gente lo compartió en redes, emocionándose. Otros se mostraron escépticos, pero el mensaje llegó al corazón de no pocas personas. El restaurante de Jaime continuó adelante, con algunos cambios de personal y un aire renovado. Alejandro siguió practicando en su nuevo empleo, sintiéndose útil y orgulloso de poder pagarse un techo. Aunque la idea inicial de Jaime era contratarlo en Casa Velarde, comprendió la necesidad de Alejandro de lograr independencia y se alegró al verlo florecer por su cuenta. Pasado un tiempo, a Alejandro se le ocurrió un plan ambicioso: montar una pequeña cafetería de repostería artesanal cerca de un parque transitado. Jaime se entusiasmó con la idea de asociarse. Pensó que podía invertir un poco y entre los dos generar un lugar donde la gente pudiera disfrutar de café, croissants y un ambiente familiar, sin mirar de reojo a quien no tenga un traje caro. Es un sueño un poco loco, lo sé, reconoció Alejandro. Pero no tenemos nada que perder, ¿no? Y mucho que ganar, respondió Jaime. Deja que pasen unos meses más para que termines de afianzar tu trabajo actual y lo vamos planificando con calma. Aquella conversación al calor de la chimenea cerró un ciclo importante en la vida de ambos. No sabían con exactitud qué les depararía el futuro, pero por primera vez en años, Alejandro se sentía esperanzado. Y Jaime experimentaba una serenidad distinta, confirmando que proteger la dignidad de una sola persona podía valer más que cientos de elogios superficiales. Así, la historia de aquel día tormentoso, cuando el cocinero Christian arrojó a un indigente a la lluvia y Jaime descubrió que ese vagabundo era su salvador, terminó encauzándose hacia un final luminoso. No perfecto, pues la vida siempre complica las cosas, pero sí con la promesa de que la humanidad y la compasión pueden vencer las barreras sociales. En adelante, cada vez que los recuerdos de la noche del asalto volvían a la mente de Jaime, sentía un escalofrío, pero también una calidez reconfortante. Sabía que, a pesar de los años de indiferencia, la oportunidad de saldar su deuda moral había aparecido y no la había dejado escapar. Y eso daba pie a una sensación de alivio. Alejandro, por su parte, empezaba cada jornada con el agradecimiento de tener un trabajo honesto y un colchón donde dormir. A veces recordaba la crudeza de las calles, de la intemperie y de los desprecios, y se estremecía. Pero después se miraba las manos, ahora limpias, con un delantal en la cintura, listo para cocinar. Se daba cuenta de lo lejos que había llegado y de que, con Jaime a su lado, todo era posible. Fuera en el trajín de una noche madrileña de viento y lluvia, o en la calma de una tarde soleada, el lazo que se formó entre ellos era inquebrantable. Porque en medio de la hostilidad y el abandono, un gesto valiente cambió dos vidas.
Y ese fuego, como el de la chimenea de Jaime, seguía ardiendo, iluminando un camino donde siempre cabía un atisbo de esperanza. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.